Tengan muy buenos días, jóvenes señoritas. El día de hoy vamos a ver el tema de estequiometría 2. Vamos a tratar de hacerlo claro y concreto, rápido. Y nos vamos a ir al punto, al final, para la siguiente clase directamente resolver problemas complejos. ¿Ok? A ver. En primer lugar, lo que vamos a ver en estequiometría 2 son reacciones. Ya no vamos a tener solamente un compuesto, una transformación. Van a existir conjuntos de reacciones. A veces una, a veces varias. Más fáciles, más difíciles, pero los vamos a hacer. A ver. Primero, aplicar conceptos matemáticos, físicos y químicos en torno a una reacción química. Tenemos reactivos, tenemos productos y, y las preguntas siempre van a ser las mismas. Entonces, lo que vamos a calcular siempre, siempre, siempre es cuánto necesito y cuánto voy a obtener. ¿Ok? Ahí vamos a ver las reglas, las leyes que se van a utilizar. Y listo. Eso es todo. Pero todo va a empezar a partir de la ley de la conservación de la masa. ¿Sí? Lo que nos dice es la materia no se crea, no se destruye, sino se transforma. Y el meme dice que la materia no se crea ni se destruye, se repite el siguiente semestre. La idea es que todo lo que yo tenga en reactantes va a estar en productos. De la forma que sea, tiene que estar eh, directamente reflejado en las cantidades. Listo. Primero, la ley de conservación de la masa. ¿Qué es la ley de la conservación de la masa? Justo habíamos citado que nada se crea, nada se destruye. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para demostrar la ley de la conservación de la masa? De seguro ya lo han hecho. A ver, alguien que me diga. Vamos a hacer el alcohol N-propílico, que es C3H8 más dicromato de potasio, oxígeno 7 más ácido sulfúrico, que me va a dar ácido propanodioico. Eso es HOC, CH, 2COH, más sulfato crómico, más sulfato de potasio, más H2O. Esta va a ser nuestra reacción química. ¿Cuál es el requisito de cuando tenemos cualquier reacción química? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, a ver. Balancear. Verificar que esté bien Balan el tipo de presión. Muy bien, balancear, igualar. Y esto no es un alcohol, estoy escribiendo propano. Listo, eso sí es el alcohol. Hay que balancear. A ver, rápidamente, ¿qué método aplicamos? Algebraico, redox. El más sencillo, en todo caso, es el redox. Pero veremos, vamos a hacer ion electrón muy rapidito, ¿sí? Para el ion electrón vamos a escribir las fórmulas globales, que esto es C3H8O, C3H4O4. Y esto es lo que va a reaccionar entre sí. ¿Cómo? C3H8O pasa a C3H4O4, Cr2O7 con 2 menos, Cr2 con 3. Y listo. ¿Por qué el 2? Por este. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a igualar. Ion electrón, medio, ácido. Rápido. 4 con 3, me faltan
3 moléculas de agua. 6 más 8, 14. Contra 4, 10. Aquí cambia un poco. Acá tienen 0, 0, 10 contra 0 es 10 de diferencia. 2 cromos, 7 oxígenos, 7 moléculas de agua, 14 hidrógenos. 14 con 2, 12 contra 6, porque esto tengo que multiplicarlo. 12 contra 6 son 6. Listo. Intercambio. 6, 10, simplifico. 3 y 5. ¿Qué hago? Voy a copiar todo esto multiplicándolo. Y como ven, son 3 moléculas de este ácido más 30 hidrógenos más 10 crómicos más 35 aguas más 30 electrones. 5 más 70 hidrógenos más 3C3H8O más 9H2O más 30 electrones. Listo. Rápido. Fuera, fuera. 70, 30, 40 hidrógenos. 9 contra 35. ¿Qué va a pasar? Esto se hace 26 moléculas. ¿Verdad? Porque ojo, esto se va a simplificar. Y estos son los coeficientes que vamos a ir anotando. Vamos a poner, por ejemplo, 5. 5 acá. 3 acá. Ácidos 40. Se pone 20. Vamos a ver este 20 todavía. 10 cromos. Aquí 5. 26 de agua. ¿Qué más? 3. Y los potasios, 5 por 2. 5. En teoría tiene que estar igualado, pero el problema son los oxígenos toda la vida. Oxígenos. Aquí tengo 3 más 35 más 80. Son 115, 118. Acá, 4 por 3, 12. Más 4 por 3, 12 más por 5, 60. Más 20 más 26. Bueno, para empezar termina en 8, ¿está bien? 60 y 26 son 106, 118. Súper. Los hidrógenos, presumo que debe estar, ¿no? Si es así, para la ley de la conservación de la masa, tenemos la primera pista, la misma cantidad de carbonos a la izquierda y a la derecha. Cromos, potasios, hidrógenos, azufres, oxígenos, todos tienen que estar igualados, ¿sí? Y para los anunciados de forma general acá en los problemas, tenemos que verificar sacando los pesos moleculares de todos y cada uno de los compuestos, sumándolos y comparándolos. Si está balanceado, va a estar directamente eh, igualado. Así es que va a cumplir la ley de la Lavoisier. ¿Sí? Es lo primero. O sea que, como les dije, vamos a permanentemente igualar ecuaciones químicas y calculando sobre eso. Ojo, los cálculos nuevamente, por favor, siempre con la mayor cantidad de decimales que puedo. Recomendación, 5 a 6 decimales y listo. Si, por ejemplo, luego de hacer la ley de la conservación de la masa, vamos a ver cómo hacemos los cálculos basados en las ecuaciones. ¿Por qué? Ya tengo la ecuación, ya tengo los pesos. Por ejemplo, a ver, calculemos muy rápidamente los pesos moleculares, pero redondeados para no sufrir tanto. A ver, ¿cuál es el peso atómico del carbono? A ver, alguien que me diga, que se acuerde, por favor. Auxiliar es 12.0108. Súper. Eso ya es completo, ¿no? Más
16. Ojo, yo voy a anotar los redondeados, solo para verificar rápido. Este es 60. Acá, el potasio ocupa 39, esto 52, esto 16. Se hace 39 por 2 más 52 por 2 más 16 por 7, 294. Lo propio acá, que es 98. Y acá tengo que ver que es carbono 3, 12 por 3 más 4 por 16, 104. Acá, 96 por 3 más 52 por 2, 392. Aquí, 39 por 2 más 96, 174. Y esto es 18. Eso es redondeado, ¿sí? Un bien redondeado, pero ojo, solo es para verificar, solo por esta vez. Después todo va a ser con decimal, ¿sí? Este 3 se multiplica por 60. Esto por acá y esto acá, ¿sí? 3 por 60 más 5 por 294 más 20 por 98. Tengo un gran total de 3610. Y para el otro miembro, 3 por 104, ojo, aquí, 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 aquí. 3 por 104 más 5 por 392 más 5 por 174 más 26 por 18. Casualmente, 3610. No es casualidad, es que la química no es casualidad, no es magia, no es brujería, sino es ciencia, son conocimientos científicos bien aplicados, ¿sí? Una vez que nosotros ya tenemos esto, ya sabemos que vamos a formular, balancear, sacar pesos. Lo siguiente que viene es, primero, todo lo que voy a usar será puro. Ustedes compran todo, todo, todo puro. No, en la realidad no se venden cosas con extrema pureza, porque son muy caras para empezar, sino que se tienen con algunas impurezas que se considera que no van a reaccionar. ¿Ok? Y también vamos a ver cuál es el rendimiento. Por ejemplo, un ejemplo puede ser, eh, si yo le mando a mi hermano con 10 bolivianos a la tienda para comprar el pan y comprar 10 panes y no me devuelve cambio, bueno, él funciona con esa propina, ¿no? El hermano. Eso sería una suerte de rendimiento, pero en realidad es una pérdida ahí, ¿no? Es un mal ejemplo. Un rendimiento muy conocido sería lo que nos dicen los padres. Yo les doy todo, ustedes solo estudian, pero a veces fallamos. No es malo fallar, nos da la oportunidad de mejorar y la idea es que deberíamos sacar el 100%, pero siempre pasan cosas y es lo mismo en los procesos. Se puede perder, puede fallar, se va a arruinar, no ha entrado, lo que sea. Entonces, el rendimiento, uno, es la relación entre la cantidad real que se obtiene y el teórico. En teoría, todos deberíamos sacar 100, pero la realidad es que apenas llegamos a un 51, con suerte, ¿verdad? Cosas han pasado. Mi rendimiento es eso. Pureza. Quiere decir, ejemplo, anillos, 18 quilates, 75% de pureza. Si ustedes compran un anillo de oro de 18 quilates, de, digamos, 100 gramos, bien exagerado, 100 gramos, 75 de esos es de oro y los 25 restantes de cualquier otro compuesto o elemento que sirve para realizar la mezcla, ¿no? Entonces, el rendimiento es eso y la pureza es también de esa forma. La idea es que no confundamos porque la fórmula se parece, debe ser lo mismo. No, no es lo mismo, jóvenes señoritas. La cuestión es diferenciar. La pureza se va a dar para un compuesto y el rendimiento en un proceso, ¿sí? Así es que miren, acá tenemos un bonito ejemplo que dice A se transforma en B, luego en C, luego en D, luego en E, luego en F.
y cada etapa tiene 90% de rendimiento. Quiere decir que el rendimiento global es del 59% porque se va a ir multiplicando entre sí. Y vamos a ver cómo se cumple esto en la realidad. ¿Ok? Por ejemplo, entre etapas, facilito. Si yo solo voy a obtener la mitad de lo que tenía que obtener y empiezo con 100, a la segunda 50, a la tercera 25, a la siguiente 12.5, 6.25, 3.125. Rendimiento, la multiplicación de todos estos. ¿No ven? Y ya vamos a empezar. Miren, acá viene nuestro primer ejemplo. Se pesa una muestra de caliza de tantos gramos, de la cual se determina que tiene 85% de pureza. Determina la cantidad de átomos de calcio en la muestra. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ¿qué es esto? 289.4. Es el total de mi muestra. ¿Sí? Este es el total de mi muestra. Es decir, todo lo que tengo. Y lo que va a suceder es que acá este 85% es la pureza. Si recordamos la fórmula y lo vamos a retroceder, miren, pureza es a la cantidad de sustancia pura entre la cantidad de sustrato total por 100. ¿Qué me pide? Los átomos de calcio. Ah, ¿y cómo voy a sacar eso? Primero, porcentaje de pureza igual a la masa. ¿De quién estamos hablando de la pureza? Del carbonato de calcio, porque eso es lo que está presente en la caliza. Carbonato de calcio entre la masa de la caliza por el 100%. ¿Cuáles son los datos que tengo? Tengo el porcentaje de pureza. ¿Cuál es ese? El celeste. ¿Qué más conozco? A ver, ¿qué sería 289.4? La masa de la caliza. Listo. Ahí está con nombre y apellido. Ups, con nombre y apellido, ¿no? ¿Va? Masa de caliza. Y la única incógnita que yo voy a tener es esto, que va a estar relacionado de alguna manera al calcio. Claro, tiene calcio. Y ya hemos aprendido algunas relaciones con las que vamos a calcular esto. Así es que, miren, directo, voy a despejar y voy a decir masa de carbonato de calcio es igual a la masa de la caliza por el porcentaje de pureza. Uy, qué feo ha salido eso, dividido entre el 100%. Reemplazando datos, 289.4 gramos por pureza es 85 sobre 100. Resultado, la masa de carbonato de calcio, 289.4 por 85 entre 100, es de 245.99. Virtualmente 246, con nombre y apellido, carbonato de calcio. Este resultado no es mi resultado final porque me dice calcio. Yo tengo que obtener la cantidad de calcio que está encerrada acá. Es decir, esta es la masa que voy a utilizar como base de cálculo. Lo voy a multiplicar tal que voy a simplificar gramos de carbonato de calcio y voy a obtener gramos de calcio. ¿Cuál es la relación entre estos dos elementos y compuesto? El peso molecular. Si yo uso el peso molecular redondeado en esta ocasión, ¿sí? Miren, 40, porque es 40,078. Y el carbonato de calcio es 40 más 12 más 16 por 3, hacen 100. Lo primero, se me simplifica esto. Ya, pero voy a hacer un factor más largo, porque voy a multiplicar y voy a simplificar los gramos de calcio para obtener átomos. Átomos de calcio. ¿Qué valores deben estar acá? ¿Alguien se acuerda?
El número de Avogadro. Muy bien, Wendy. Tiene que ser el número de Avogadro. Es decir, 6.022.1367, ¿no? Pero yo lo voy a recortar por cuestión de espacio un poquito feo acá. Pero, por favor, no pierdan de vista qué valor es. Así. Y en el denominador, ¿qué tendría que ir? El resultado del anterior ejercicio. No, no se olviden. Es algo respecto de los gramos de calcio. El peso molecular del calcio auxiliar. Peso atómico. Exacto. Muy bien, listo. Ahí está. ¿Por qué? Porque miren que yo voy a anular estos dos. Son exactamente lo mismo. Y mi resultado va a ser átomos de calcio. Entonces, 245.99 por 6.022.1367 exponente a la 23 dividido entre 100. Con un par de decimales, 1.48, 1.385 por 10 elevado a la 24 átomos de calcio. Listo, ahí está. Pero lo mejor siempre va a ser responder resaltando o encuadrando el resultado final. ¿Sí? Listo. Ahí está. Primero, espero que se haya entendido el concepto de pureza. ¿Es la única forma de usarlo? No. Me pueden dar la masa de carbonato de calcio puro, la pureza, y yo calcular la masa de caliza. O me pueden dar las dos masas y yo calcular la pureza. Por ejemplo, un ejemplo bien que algún docente también nos decía. Si tengo 1 litro de agua y 1 litro de alcohol, ¿cuál será la pureza del alcohol al combinarlo? Si ambos estaban puros en un inicio, ¿cuál será la pureza en alcohol? ¿Cuánto creen? 1 litro con 1 litro. Si son cantidades iguales, está presente en la mitad el alcohol, ¿verdad? Y la otra mitad es agua. Por lo tanto, sería una pureza o una, en todo caso, concentración, pero vamos a dilucidar ese término más adelante, del 50%. ¿Sí? Listo. Ahora, así de fácil se puede calcular. Como ven, ya hemos hecho dos cosas. Pureza y luego todo lo que hemos aprendido en el anterior tema. Así es que estequiometría 1 nos sirve en estequiometría 2. Sí, cuidado que se olvide. Ahora, para todos estos cálculos, porque miren que todavía yo no he hecho ni una reacción química, todavía. Por eso es muy importante que recuerden, la pureza se aplica solo al compuesto, al sustrato que tiene el compuesto de interés y compuestos inertes que no afectan a mi reacción. Mientras que con la ley de las proporciones constantes o la ley de Proust, vamos a poder calcular o establecer las relaciones de cálculo entre diferentes reacciones. Por ejemplo, acá me dicen, miren, 10 átomos de potasio con 4 átomos de yodo. ¿Qué está pasando? Están formando yoduro de potasio. 1 a 1. ¿No ven? El naranja es el potasio y el morado es el yodo. Tengo 4 de yodo. Aquí están mis 4 de yodo. Y se tienen que agarrar sí o sí con un potasio. Aquí están 4. Pero han sobrado 6. ¿Cómo sabemos eso? Porque el potasio automáticamente va a ir con un yodo. Eso ya está explicado por todo lo que hemos aprendido en los dos primeros temas, estructura atómica y enlaces químicos, ¿verdad? El enlace iónico que se va a formar, la transferencia del electrón y estos que me van a sobrar, que más adelante lo vamos a ver,
es el excedente y se va a conocer a futuro como el reactivo en exceso, mientras que el otro se conocerá como el reactivo limitante, que es el que se consume en su totalidad. ¿Ok? Esta ley es muy importante para poder calcular todo, porque nos dice que está en proporciones fijas constantes. ¿Cuáles son esas proporciones? Es la reacción química. Ejemplo, y aquí vamos a ver también el rendimiento. Miren, un ejemplo bien sencillito. Para la reacción de hidrógeno molecular, ya, vamos a poner que estos dos están reaccionando. Hidrógeno molecular con nitrógeno molecular y produce amoníaco. Por eso es importante leer el enunciado. Reaccionan estos dos y producen este tercero. Se emplea tanto de hidrógeno. Aquí está otro dato. Y se sabe que el rendimiento es de, ahora viene, calcular cantidad de nitrógeno que se necesita y la cantidad de amoníaco que se obtendrá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ojo, que esto va a ser el formato que vamos a ir manejando siempre. No nos van a dar las ecuaciones ya formuladas. Tenemos que formular. Y si les dan, revisen y balanceen. ¿Qué dice? Hidrógeno molecular más nitrógeno molecular. Esto me va a dar amoníaco. Igualar primero. Es una ecuación simple. Por eso está así. 2 y 3. Listo. Primero, lo primero de lo primero para todos los ejercicios de estequiometría de ahora en adelante, por favor, formular, balancear y calcular los pesos moleculares de todos los compuestos que se han mencionado que se debe calcular. ¿Cuáles son? Hidrógeno, primero, que me lo han mencionado. Este es su peso molecular del hidrógeno. 2. Necesito calcular del nitrógeno. Debo calcular el peso molecular del nitrógeno. Debo saber la cantidad del amoníaco. Debo calcular el peso molecular del amoníaco. Para simplificar, por esta ocasión, porque es la demostración, tenemos que hacerlo redondeado. ¿Por qué? Porque es más rápido y fácil de entender. ¿Ok? Entonces, ya saben, primero, escribir bien. Segundo, balancear. Tercero, pesos moleculares. Empiezo con mi base de cálculo. ¿Cuál es mi base de cálculo? El dato que tengo. ¿Y cuál es ese? 1452 gramos de hidrógeno. Tengo esta masa, que es de hidrógeno, y está en una cantidad de 1452 gramos. ¿Cuál es mi interrogante? Primero, necesito saber esta masa de nitrógeno, que no la conozco. Y también necesito conocer la masa de amoníaco. Pero tengo un dato adicional, que es el rendimiento. Este rendimiento generalmente se lo anota acá, 45.6%. Listo. Como ven, esto es un resumen del enunciado, pero esto es un resumen ya avanzado porque lo hemos igualado, le hemos puesto sus pesos. Ya sé, no tengo que volver a mirar mi enunciado, ¿verdad? Si ustedes observan esto, ya tienen que estar en la capacidad de reconocer todo lo que se debe hacer. Por eso se sugiere de gran manera que lo primero que vayan a hacer es sacar los datos así. ¿Por qué? Lo van a entender, lo van a analizar y ya van a saber qué hacer. ¿Qué es lo primero que voy a hacer luego de todo esto? ¿Tengo pureza para el hidrógeno? No. ¿Es todo puro? Sí. En la estequiometría, todo lo que voy a calcular es puro. Es decir, que estos 1452, como son puros, me sirve para usarlo. ¿Ok? Primero, vamos a calcular esto. Vamos a ponerle inciso A. Si yo necesito calcular la masa de nitrógeno, lo que voy a hacer es emplear mi base de cálculo. La base de cálculo es 1452 gramos de hidrógeno.
por, ¿qué voy a poner acá? Algo que tenga gramos de hidrógeno y arriba lo que deseo obtener, que son gramos de nitrógeno. ¿Qué hago? ¿Qué pongo acá? A ver, alguien que se acuerde, ¿qué voy a poner en esos dos espacios en blanco? Sería 2 gramos de hidrógeno. Sí. Ya, aquí nos dicen 2. ¿Alguna de las señoritas? ¿Qué más tengo que poner? A ver, ¿dónde está? Ángela, Evelyn, Joana, Ramiro, Ronald, Rocío. ¿Qué más me falta poner acá? Multiplicar el peso molecular con las moléculas Ah, ¿dónde? en la parte de arriba. Ah, ya, arriba. Entonces aquí, para ponerlo bien clarito, miren, este 2 que me comentaron, 2 gramos de hidrógeno, está bien, es el peso molecular del hidrógeno, pero el gran pero es que viene multiplicado por 3. ¿Por qué el 3? A ver, que alguien me diga. Por la igualación de ecuación. Muy bien, Erika. Gracias. No se olviden que cuando van a realizar cálculos entre compuestos de una reacción química, estos ya vienen en una proporción. Es como una receta. Ustedes no pueden alterar la receta o les va a salir otra cosa. Y aquí es eso. Mi reacción química bien igualada es mi receta. Y yo voy a seguir la receta. Pero como siempre, una receta dice una taza con 2 cucharillas, con medio litro, con tantos gramos y rinde para 10 personas. Pero acá nunca vamos a tener esa cantidad, a menos que lo midamos biencito, pero en la química va a haber cualquier otra cantidad excepto esa, ¿sí? Por lo tanto, el 3 viene del coeficiente de igualación, el 2 viene del peso molecular. Y siguiendo esa lógica, ¿cuánto debo poner aquí arriba? 28 auxiliar. Sí. Si alguien quiere, va a poner 1 por 28, pero es 28. Listo. Ahora, a partir de todo eso, ya está. Voy a obtener, simplificando, a ver, 1452 por 28 y dividido entre 6 me da 6776 gramos de nitrógeno. Listo. Este es mi primer resultado, porque me piden la masa, la cantidad de nitrógeno necesario. ¿Ya? Ahora, esto va a ser mi B. B. Se parte exactamente de lo mismo. 1452 gramos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque es el único dato que tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Lo voy a simplificar con un 3 por 2 gramos de hidrógeno. Porque es el mismo hidrógeno. Y voy a obtener ahora amoníaco. Pero en la cantidad de 2 por 17. Listo. Diferencia. Aquí está la gran diferencia. Que yo voy a aplicar el rendimiento de esta forma. Ahora, pregúntenme por qué. Nadie me pregunta por qué. Todos ya saben por qué es. ¿Por qué se coloca auxiliar? Gracias. Ok. En primer lugar, van a notar que la diferencia es que en el primer inciso no he usado el rendimiento, pero en el segundo sí. ¿Por qué? ¿Por qué la discriminación? Uno, el rendimiento solo se va a aplicar acá, cuando
traspasemos el límite de los productos y reactantes. Es decir, si yo voy a calcular de un reactante un producto o viceversa, voy a emplear el rendimiento. ¿Sí? Pero hay una regla. Miren, si yo voy a calcular, miren, a partir de acá hacia allá, voy a calcular multiplicando el rendimiento y dividiéndolo entre 100. Pero si lo voy a calcular al revés, es decir, con la masa del amoníaco, yo voy a calcular la masa de un producto, voy a multiplicar por 100 y dividir entre el rendimiento. ¿Ok? Eso quiero que por favor no se olviden. Y todo esto, cuando pasemos la flechita, es decir, interacción entre reactantes y productos. Si es solo reactantes o solo productos, no vamos a aplicar la pureza. Perdón, el rendimiento. ¿Ok? Así es que no siempre que vean rendimiento le van a aplicar a todo. Tienen que saber diferenciar. A ver, hasta acá, jóvenes, señoritas, compañeros, compañeras. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿A alguien no le ha quedado claro por qué uso cualquiera de estos números y símbolos raros? Hablen ahora, por favor. Si no, yo voy a preguntar. Auxiliar, disculpe. Dime. Si hubiera dos productos, entonces se multiplicaría también el rendimiento o se tendría que dividir el rendimiento en dos. Ah, no. El rendimiento es para todo. Por ejemplo, si yo tuviese un compuesto X que mágicamente aparece acá junto al amoníaco, que forma parte de la reacción y está bien balanceado, entonces voy a hacer exactamente el mismo cálculo donde lo único que va a variar sería esto, es decir, el peso molecular y el coeficiente estequiométrico, nada más. ¿Por qué? Precisamente porque es el mismo procedimiento y está sujeto al mismo rendimiento, a menos que cuando estén en carrera les vayan a decir, hay un rendimiento real del 60% del primer producto y 80% del segundo. Por alguna razón les va a decir eso, pero aquí no. El rendimiento se aplica ya sea a todos los productos o todos los reactantes, siempre y cuando sea entre productos y reactantes. Muy buena pregunta, Brian. Gracias. A ver, ¿a quién le vamos a pedir? A ver. Gustavo, Melissa, ¿están por ahí? Gustavo Luna, Melissa, ahí está Melissa. ¿Me ha entendido, Melissa? ¿Tiene alguna consulta? No, no tengo preguntas, entendí. Ah, está bien. Claro, por lo pronto. Muy bien. Entonces, como ven, todo lo que hemos aprendido antes sirve. ¿Para qué hemos hecho pesos moleculares? ¿Para qué hemos igualado? Todo sirve. Estos conceptos son los únicos que nos van a hacer variar. Pureza y rendimiento. Y acá hemos aplicado, como ven, la ley de las proporciones constantes y hemos aplicado el rendimiento. ¿Ok? En el anterior ejercicio habíamos aplicado pureza y las relaciones estequiométricas, masa y átomos, masa. La ley de Avogadro. Ahora, vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado, que miren que tiene varias cosas. Y lo primero que vamos a hacer siempre es sacar los datos. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que tienen que presentar y es la forma en la que ustedes se van a poder guiar sin volver a leer todo esto varias veces. Con esto, porque ahorita lo vamos a realizar en una hoja aparte, pero nos vamos a adelantar al reactivo limitante y reactivo en exceso. Un ejemplo bien sencillo de eso es, miren,
aquí en la imagen nos dice pan y queso. Tengo 7 panes y 5 pedazos de queso, donde solamente un pan se va a agrupar con un queso para dar un sándwich. ¿Qué quiere decir? Al tener 7 panes y 5 pedazos de queso, voy a lograr solamente 5 sándwiches de queso y me van a sobrar 2 panes, ¿verdad? Lo que va a sobrar es el reactivo en exceso y lo que se va a acabar y va a delimitar mi producción de sándwiches es el ¿cuál? A ver, ¿cuál es el limitante? El reactivo límite auxiliar. El reactivo limitante, ¿cuál sería? ¿El pan o el queso? El queso. ¿Qué es? El quesito, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué? Porque no me alcanza. Entonces, en la química, en la estequiometría, no vamos a tener... Queso. Exacto, muchas gracias. No vamos a tener queso y pan. ¿Qué vamos a tener? Compuestos químicos, ¿no? ¿Va? Y no solo vamos a tener 2, vamos a tener 3, vamos a tener 4. Entonces, la definición nos dice, reactivo limitante es toda sustancia que se consume por completo. Reactivo en exceso es toda sustancia que no se consume en completo y la cantidad que sobra se queda ahí. Claro, ahí están botados los pobres panes, ¿no? Y la pregunta, ¿quién limita la producción de sándwiches? El queso es el reactivo en limitante. Listo. Habiendo dicho eso, vamos a resolver estos 2 ejemplos muy rápidamente. Y necesitamos, a ver, vamos a salir de acá y vamos a compartir esto. Acá está el enunciado, el mismo enunciado que hemos visto en la diapositiva, pero aquí está basado en el otro programa que lo usamos para escribir. ¿Sí? Vamos a sacar primero, y yo quiero reducir un poco acá para acomodar. Listo. Primero, vamos a escribir todos los datos en un resumen. ¿Qué dice? Se hacen reaccionar 3.5 moles de sulfato ferroso con dicromato de potasio y ácido sulfúrico. ¿Cómo se traduce eso? En una reacción química. Sulfato ferroso más dicromato de potasio más ácido sulfúrico. Listo, eso es lo primero. ¿Qué me dice? 3.5 moles de sulfato ferroso. Yo debo poner moles 3.5 mol. Y siempre lo voy a escribir, voy a tratar de escribir siempre abajo de esto para relacionarlo directamente o poner una flechita por lo menos. Inciso A, calcular la masa del dicromato. Esto lo voy a anotar con otro color. A, calcular la masa de dicromato del 75% de pureza que debe pesarse. Inciso A, la masa al 75% de pureza. ¿Sí? Primer inciso. Inciso B, el volumen de ácido sulfúrico concentrado. Volumen. Cuando la densidad es 1.835 gramos por centímetro cúbico y 93.20%. Listo. Inciso C, la masa de sulfato férrico producido. Sulfato férrico producido. Si ya vemos producido, quiere decir que es un producto, ¿no? Y me dice la masa. Vamos a poner, inciso C, la masa. Siguiente, el inciso D, el número de moles de sulfato crómico. Sulfato crómico y me pide el número de moles, entonces yo voy a anotar N. Inciso E, el número de moléculas de sulfato de potasio más sulfato de potasio. Y me pide el número de moléculas. Y eso yo lo anoto como número de moléculas. Así. Listo.
Eso es todo. Ah, no es tan todo, ¿no? El detalle es que yo lo voy a mover un poco, voy a balancear y demás. Además de que tengo que calcular los pesos moleculares y que vamos a considerar que acá al lado derecho existe agua, porque si notan, a la izquierda tengo hidrógenos del ácido sulfúrico, pero no tengo nada a la derecha, ¿verdad? Listo. Para igualar, ¿qué hacemos? Bueno, esto lo podemos igualar muy fácilmente, ¿no? Por transferencia de electrones. A ver, transferencia de electrones. Hagamos transferencia de electrones. El hierro está con 2, pasa a 3, pero son 2 hierros. Entonces, de 2 a 3, 1. Pero por 2, 2 electrones. Es decir, este 2, acá hay 2 electrones. Y el dicromato va a estar de 6 a 3 en 3, pero como son 2, son 6. 6 acá, 2. ¿Qué hago? Simplifico 1 y 3 y lo voy a anotar acá. 3 y 1. Ah, pero no es 3, sino es 6 porque hay solo un hierro, mientras que a la derecha hay 2, por eso la duplicidad. Listo, con eso ya empiezo, ya tengo 6 hierros, acá 3, tengo un dicromato, esto se quedaría como 1, tengo 6 sulfatos, mientras que acá tengo 9 más 3, 12 más 1, 13. 13 contra 6, me faltan 7. Y al poner 7, de seguro acá va a haber 7. Y ya está igualado. ¿Sí? Ojo, que no deberíamos poner el 1. De hecho, voy a borrar esos unos para evitar confusión, ¿no? ¿Qué más? Pesos moleculares. Pesos moleculares. Uy, otro tormento. Redondeado por ahora. ¿Sí? Por ahora. Es para que entiendan, no es para sufrir calculando. Hierro, aquí vamos a anotar, hierro 56, redondo. Azufre 32, oxígeno 16, potasio 39, cromo 52, ¿qué más me falta? Hidrógeno 1. A ver, calculen por favor los que están a la derecha de los sulfatos crómico y férrico. Yo voy a calcular de los reactantes. Este es 152, 294, esto es 98, esto es 18, esto es 174, esto es 400. ¿Y cuánto es del sulfato crómico? ¿Alguien calculó? Será 392. ¿Sí? Listo. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna duda? Cualquier pregunta, no hay problema, lo vamos a responder. La idea es que sepan lo que estamos haciendo, ¿ok? Preguntas, dudas, por favor, pregunten. Y para estar seguros vamos a preguntarle a Brian Mauro, a cualquiera de los Mauricios, a Nicole. ¿Tienen alguna duda? ¿Se ha entendido hasta acá? Nicole, Mauricio, ¿se entendió? Sí, Oxy. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Mauricio.
¿Dónde está alguno de los Mauricios? Hay dos. No Sí, hay. ¿Se ha entendido, Mauricio? sí, auxiliar. Ya, perfecto. Lo único demoroso va a ser decimales, ¿no? Pero, ya, con esto ya no necesito ver mi enunciado, ¿no ven? ¿Por qué? Ya tengo mi base de cálculo bien definida, tengo todas mis incógnitas y tengo los datos necesarios, que son los coeficientes estequiométricos, los pesos moleculares y alguno que otro dato auxiliar. ¿Ok? Ahora van a ver que es un poquito repetitivo. Primero, tratamos estos 3.5 moles. Hay dos formas. Si vamos a emplear relaciones masa-mol o masa-masa o mol-mol, ¿a qué se refiere? Vamos a ver. Primero, sugerencia. Este número de moles lo vamos a convertir a masa. ¿Ok? Primero, lo primero de lo primero. Para mi base de cálculo, estos 3.5 moles los voy a convertir. Es decir, 3.5 mol de sulfato ferroso. Voy a convertirlo en gramos. ¿Para qué? Para que todo sea masa. ¿Cómo se hace eso? Acá en el denominador yo voy a poner un mol de ¿qué? Del mismo sulfato ferroso. Y eso debe ser igual a 152 gramos de sulfato ferroso. Listo. Simplifico unidades. 3.5 por 152 da 532 gramos de sulfato ferroso. Listo. Ahí está. Eso es lo primero. Porque miren, esto sigue siendo mi base de cálculo. ¿Ya? Solo lo he convertido de moles a gramos. ¿Para qué? Para hacer todo en gramos. Vamos a ver en el inciso D si es que manejamos solo moles. ¿Ya? Inciso A. Masa del dicromato de potasio al 75% de pureza. ¿Qué hago? Primero, voy a tomar mi base de cálculo. 532 gramos de sulfato ferroso. Voy a hacer un factor de conversión, donde en el denominador debo simplificar mi sulfato ferroso y en el numerador voy a anotar lo que deseo obtener. Y acá debo poner ¿qué? Los coeficientes estequiométricos del elemento o del compuesto que corresponda multiplicado por su peso molecular. Es decir que acá voy a poner 1 por 294 y acá 6 por 152. Esto me va a resultar en gramos de dicromato de potasio. Y el 75, ¿qué hago? Ojo, esto es pureza. Pregunta. El resultado que voy a obtener acá, a ver, lo calcularemos 532 por 294 entre 6 por 152, 171.5 gramos de cromato de potasio. Pregunta, ¿esto está puro o ya tiene impurezas? Una pregunta muy, muy importante. ¿Está puro? ¿Qué opinan? Tendría impurezas auxiliar. Ya. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Qué opinas, Dylan? Tendría impurezas también, pienso, auxiliar. Ya. Chachán. ¿Nadie dice lo contrario? Nadie. ¿Por qué? Presten atención. Todo lo que calculamos con
Este tipo de relación resulta en un compuesto puro, ¿sí? Esto es puro. Los 171.5 gramos de dicromato de potasio que se están calculando y obteniendo acá son puros, ¿ok? Todo es puro. La química, la estequiometría particularmente, en sus cálculos solo maneja compuestos puros. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué onda con el 75% de pureza? Tengo que aumentarle esa impureza. Es decir, como esto es puro, yo voy a hacer el proceso inverso de hace rato. Voy a hacer 100 sobre 75. ¿Por qué está haciendo reverenda barbaridad y me va a salir 228.67 gramos del mismo compuesto, pero se pone al 75%? ¿Por qué ha hecho eso? Como esto es puro, y yo lo voy a vender en sobrecitos de 75% de pureza, ¿qué voy a hacer? Lo voy a jalar, lo voy a estirar, le voy a aumentar impurezas. ¿Sí? Ese es el detalle. Estito tienen que entender. Una ayuda. Cuando ustedes tengan el cálculo, van a obtener la masa pura. Si han calculado la masa y ya tienen el dato de pureza, esto tendría que aumentar. ¿Por qué? Va a aumentarse impurezas. Porque antes está purito, no quiero venderlo puro, voy a jalarlo, voy a contaminarlo y lo voy a vender a un buen precio. ¿Sí? Esa partecita entiéndanme y les va a ir bien. Si no, toda la vida van a hacer 75 entre 100 y les va a salir menos. Miren la diferencia, 171 contra 228. ¿Cuál es mayor? Obviamente 228. ¿Y por qué? ¿De dónde ha salido la diferencia? De las impurezas que le he aumentado numéricamente. ¿No ve? Como buenos negociantes, no vamos a vender puro nuestro producto. Lo vamos a vender diluido, jalado, alterado. ¿Sí? Esa parte, por favor, quiero que entiendan para no rayarnos. Porque he visto este error en muchos exámenes. Listo. Una vez que hemos aclarado eso, porque es muy importante aclarar eso, ya está. Primera respuesta. Y lo vamos a resaltar con verde claro. Inciso A se ha respondido con todo esto. Esta es la respuesta que tienen que resaltar. ¿Sí? Proseguimos. Inciso B. Calcular el volumen con esta densidad y este porcentaje en peso. Ya. Método. Primero, calcular la masa del ácido sulfúrico. Luego usar la fórmula de la densidad con el porcentaje en peso. Vamos. Miren, inciso B. Empiezo con los 532 gramos de sulfato ferroso porque es mi base de cálculo. Voy a hacer la simplificación nuevamente con la misma cantidad. ¿Por qué? Porque esa es la receta, no va a cambiar. Pero ahora ya no es dicromato de potasio, sino es 7 veces del ácido sulfúrico. 7 por 98. 7 por 98 gramos de ácido sulfúrico. Y si alguien quiere utilizar directamente todos los factores de conversión, se puede hacer. ¿Cómo? Con Celeste. Primero, el resultado que obtendría de acá, de este primer factor, es la masa del ácido sulfúrico. Esa masa con este porcentaje en peso del soluto, que es muy parecido a la pureza, pero no es lo mismo que pureza, por definición, se aplica de forma similar, es decir, por 100 y dividido entre 93.20. Y este segundo, que es la densidad, se puede aplicar para un factor de la siguiente manera. 1.835 gramos que ocupa un
centímetro cúbico. Y empezamos con las simplificaciones. Gramos con gramos, gramos con gramos. Y me quedan centímetros cúbicos. 532 por 7 por 98 por 100 sobre 6 por 152 por 93.2 por 1835. Resultado, corroboran por favor, 233.98 centímetros cúbicos de ácido sulfúrico al 93.2% con esta densidad. Y nuevamente voy a resaltar mis resultados. ¿Sí? Preguntas antes de avanzar al inciso C, D y E. Porque esto va a entrar similar a sus exámenes. ¿Sí? Necesitan tenerlo bien claro. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a interrogar a quien no me ha hablado para nada el día de hoy. ¿Dónde está Jocelyn? Y Rocío. Auxiliar. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Se entendió? Sí, auxiliar. Le entendí. Sí. Gracias. ¿Dónde está Rocío? ¿Y dónde está Sharin? Auxiliar. ¿Qué Sí, tal? entendí bien. Ah, ya, me alegra mucho. Está bien, así entonces da ganas de hacerlo con colorcitos y todo. Ya. Entonces, una vez que hemos hecho esto, miren, acá el inciso C, el inciso D y el inciso E no tiene mucho. El C es directo, el D es un cálculo adicional y el E también. Pero vamos a hacer el C directo y estos otros voy a utilizar la relación de moles para que ustedes puedan corroborar con la relación de masa. Inciso C, calcular la masa de sulfato férrico. ¿Cómo empiezo? Como de costumbre, inciso C, voy a iniciar con mi base de cálculo. Exactamente lo mismo. Como ven, está repitiéndose. Lo único es moroso. Y arriba, yo necesito 3 veces 400 porque es del sulfato férrico. 3 por 400 gramos de sulfato férrico. Listo. Ahí muere. No tengo que aplicarle nada. No tengo rendimiento. Si tuviese rendimiento, tendría que aplicarlo porque está calculándose de los reactantes a productos. ¿No ve? Pero no hay. Se asume que en estos casos el rendimiento es del 100%. Entonces 100 sobre 100 es 1. No lo anoto. ¿Ya? 532 por 3 por 400 entre 6 por 152. Resultado, un bonito 700. Y voy a resaltar mi resultado. C, 700. Listo. Ahí está. ¿Qué haría entonces para el D y para el E? Lo mismo. Pero en el caso del D, voy a obtener la masa y lo convierto a moles. Y en el caso del E, voy a obtener la masa y lo convierto a moléculas. Pero les voy a mostrar un camino diferente para el D que quiero que corroboren con los demás resultados. ¿Sí? Voy a partir de estos 3.5 moles que también está ahí. A ver, un momento. Listo. Vamos a partir de esos 3.5 moles. A ver. Inciso D. 3.5 mol. Ah, ¿por qué está haciendo eso? Me van a decir. Sí, yo les voy a explicar. ¿Qué pasa si quiero manejar moles? Si quiero manejar moles, voy a emplear lo que está en naranja, es decir, los coeficientes estequiométricos. Si quiero sulfato crómico, su coeficiente es 1, aunque no se nota, y acá es 6. Entonces, miren, tendría que poner 6 moles de sulfato ferroso
y un mol de sulfato crómico. Listo. 3.5 entre 6. Eso hace 0,58333 o podríamos escribirlo como 7/12 de mol de sulfato crómico. ¿Sí? Ojo, se puede hacer con moles, pero la sugerencia general es que se haga con masa, como hemos hecho acá arriba. ¿Qué sería lo único que va a cambiar respecto a acá arriba? Esto. A ver, miren, de toditos cambia esta parte, que no es otra cosa que el peso multiplicado por el coeficiente. Nada más. Nada más. Acá vamos a poner el resultado 0,583 mol para el que no le gustan las fracciones. Listo. Ahí está. Se acabó. Inciso E, el último. Sulfato de potasio. Para el sulfato de potasio voy a usar los moles también. Y vamos a irnos directo a la molécula. En ese caso, el inciso E parte de los 3.5 moles del sulfato ferroso por los mismos 6 moles. ¿Por qué los mismos? Porque no estamos alterando la reacción. No podemos cambiar la reacción. Contra un solo mol de sulfato de potasio. Ah, ¿va a salir lo mismo que arriba? Sí. Pero yo tengo que recordar que 6022.1367 por 10 elevado a la 23. ¿Qué número es ese? Moléculas. Número de Avogadro. Muy bien. Muchas gracias. Ese es el número de Avogadro. Esta molécula, o perdón, este mol de sulfato de potasio contiene esa cantidad de moléculas de sulfato de potasio. Así es que vamos a multiplicar estos 7/12 simplemente por el número de Avogadro y vamos a ver qué resulta. 3,5129 por 10 elevado a la 23 moléculas de sulfato de potasio. Listo. Ahí está. Miren. Ya hemos resuelto todo el problema. Ahí se ve bien bonito, bien coloreado. Todo pacífico. ¿Ya está? Ah, las simplificaciones. Miren que me he olvidado simplificar. Mol con mol. Y este mol con este mol. Y este mol con este mol. Listo. Ahí quedaron. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Feo? ¿Moroso? ¿Qué opinión tienen al respecto? Auxiliar, me parece un método muy elaborado con el cual hay que tener mucho análisis. Sí, es bastante orden, ¿no? Pero, como les digo, este tipo de preguntas entran al examen. Va a tener otra ecuación química, va a tener otros elementos, otros compuestos, va a tener otros datos, pero va a tener el mismo procedimiento. Solo necesitan seguir los pasos. Los pasos, nuevamente. Leer bien el enunciado. Extraer todos los datos, como son los reactantes, los productos, los datos, o sea, el dato que yo voy a tener para calcular los datos, las incógnitas y sus datos auxiliares, y recién igualar, balancear, para luego determinar los pesos moleculares de cada uno de los compuestos que han sido mencionados y empezar a calcular. Si mi base de cálculo está en moles o tiene pureza o es un volumen de un gas, lo voy a convertir en la masa pura equivalente, ¿sí? Y con eso calculo todo. Ojo,
estos dos últimos incisos lo hemos hecho directamente con los moles, pero yo quisiera que corroboren como el inciso B, A o C, que se ha hecho con masas, y que vean que sale exactamente lo mismo y que no hay un solo camino. Pero, recomendación, hagan todo con masa. Solamente es para que corroboren. ¿Está bien? Hagan todo, todo, todo con masa. Otro, todo lo que se obtiene de calcular acá, obviamente sin las purezas, o bueno, solo masa y pesos moleculares más coeficientes es puro. Es una cantidad de sustancia pura. Y a eso usualmente le aumentamos impurezas, ¿no? Por eso está de 171 gramos que se ha obtenido, lo vamos a despachar como 220, casi 229 gramos, y le hemos incrementado, lo hemos sumado, lo hemos añadido impurezas. ¿Sí? Es bastante, bastante elaborado, como nos decía Brian. Así es que, ¿es de cuidado? Sí. Pero una vez que aprenden la maña, ya, fue. Todo es lo mismo. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Bueno, acá lo único que vamos a hacer de esto es plantear y calcular el reactivo límite y en exceso. Nada más. El resto lo van a calcular ustedes porque ya nos estamos pasando un poquito de la hora. ¿Sí? Con las disculpas del caso. A ver. Acá vamos a, si es que existía alguna duda con el planteamiento anterior, yo creo que acá se va a aclarar mucho. Primero de lo primero, extraer los datos. ¿Qué dice? 500 gramos de yoduro de potasio se hacen reaccionar con 160 gramos de ácido sulfúrico. Listo. Yoduro de potasio. Esto tiene una masa de 500 gramos. Se hace reaccionar con ácido sulfúrico con una masa, le voy a poner 2 y esto 1, de 160 gramos. Calcular la cantidad de sustancia que queda en exceso, identificar el reactivo limitante. Lo voy a anotar así. A, reactivo limitante y reactivo en exceso. Inciso B, la cantidad máxima de sulfato de potasio que se produce. Uy, uy, uy. Entonces, de esto va a haber una reacción y se produce sulfato de potasio. Sulfato de potasio. Y me dice la cantidad máxima que se produce. Es decir, este inciso B me está pidiendo la masa del sulfato de potasio. Luego, el inciso C, el número de moles de yodo gas que se forma. Se forma, ahí está la clave. Número de moles. Inciso C, número de moles que es N, listo. Inciso D, el volumen de sulfuro de hidrógeno que se obtiene en condiciones normales. Más sulfuro de hidrógeno que se obtiene, me dice volumen. Entonces, inciso D, el volumen en condiciones normales. ¿Listo? Ahí está. Bonito, sencillo. Ahora empecemos. Vamos a igualar. Igualando. Yo puedo anotarme que esto va de menos 1 a 0. Va a intercambiar 2 electrones. Y acá que está con 6 y va a pasar a 2 negativo, va a intercambiar 8. ¿No ve? Ya sabemos que este 8 va a venir acá y el 2 acá. Ah, pero se pueden simplificar a 1 y 4. Pero este 4 se va a anotar como 8. ¿Por qué? Por la duplicidad del hidrógeno, por esto, ¿no? Listo, 8. Y esto, 1. Voy a borrar todo esto que ha sido de apoyo. Listo. Oh, me he olvidado el 0 y el 2 menos. Ahí está. 8 potasios, 4. 8 yodos, 4. Un hidrógeno. Uf, ahí está grave. Miren, tengo un ácido sulfúrico, pero aquí tengo cualquier cantidad.
Eso está grave, ¿no? Entonces, este método no me va a servir porque lamentablemente está bien elaborada mi ecuación y no me está dando respuesta. Rápido. Yoduro pasa a yodo molecular y sulfato pasa a sulfuro. ¿Qué hago? 2 más 2. Como es medio ácido, 4 moléculas de agua, 8 de hidrógeno, y esto es 6 directamente a 8 electrones. Listo. ¿Qué voy a hacer? El intercambio clásico. 2 acá, 8 acá, se simplifican a 4 y 1. Ya sabemos, acá vamos a tener 4 yodos, nada raro. Un sulfuro más 4 aguas más 8 electrones. Un sulfato más 8 hidrógenos más 8 electrones y 8 ioduros. Voy a trasladar todo eso. Miren. Me dice 8. Esto es acá 4. Este es un problema porque me dice 8 hidrógenos. Y aquí me dice un sulfato. Así es que ese detallito lo vamos a resolver al final. 8 ioduros. 8. 4 iodos. 4. Hasta ahí estamos bien. 4 moléculas de agua. Aparece agua. Y me dice que son 4. Listo. Un sulfato, un sulfuro. ¿Qué más? Con este 8 yo tengo que hacer aparecer un 4 acá. Y tengo que ajustar todo lo que falte. ¿Qué me falta? Aquí tengo 8 aguas y 2 hidrógenos. Son 10. 10 hidrógenos. 4 por 2, 8 más 2, 10. Entonces esto tendría que ser 5. Probamos. 5 por 2, 10 hidrógenos. Azufres, 5 azufres. Aquí tengo 4 y aquí tengo 1. 5, está bien. Oxígenos, 5 por 4, 20. Aquí tengo 16 más 4, 20. Listo. Esa era la respuesta. Se nos ha complicado un poco el escenario para la transferencia de electrones, incluso para el redox porque no teníamos el agua y porque esta parte ha sido medio rara, ¿no? Una vez resuelto eso, lo único que me queda es calcular los pesos moleculares. Nuevamente, potasio 39, yodo 127 redondos, 1, azufre 32 y oxígeno 16. Listo. Con eso voy a calcular todos los pesos moleculares. Por ejemplo, el potasio es 39,127. Y a ver, primero quiero verificar lo del yodo porque a veces siempre me confundo en el yodo. Todos nos confundimos en el yodo. Sí, es 127, está bien. 127 y 39 hacen 166. Y voy a anotarlo acá. Esto es 98. Esto es 16. Esto es 34. Esto es 254. Y esto es 39 por 2 más 96, 174. ¿Ok? Hasta aquí. A ver, ¿alguna pregunta, consulta, duda, comentario, sugerencia? Pregunten, pregunten. Vamos a hacer solo el A. Lo demás, espero que lo vayan a hacer porque les va a servir. ¿Sí? ¿Dudas, dudas? ¿Nadie? ¿Está claro? Han visto que se nos ha complicado, ¿no? El de transferencia. A ver, ¿a quién le voy a preguntar? Auxiliar en el agua es 16. En el agua. No, ¿No son es 4. 18? Perdón. Muchas gracias. Gracias. Se me fue la costumbre. Estaba pensando solo en el oxígeno. Muchas gracias. Bien. Como decía don Juan Carlos Montaño, eso era para ver si me estaban siguiendo la corriente.
todos podemos equivocarnos y le agradezco por estar bien pendiente de todos los valores que estamos manejando. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna observación, alguna pregunta, algo? A ver, ¿quién quería preguntarle? A Naira, a Ramiro, a Enrique. ¿Qué tal? No, sí, está bien comprendido, solo faltaría práctica. Exacto, ese es el lío, ¿no? Bonito se muestra como en película. Ya está hecho. Ya. Naira, ¿qué tal? No lo entendí, pero estoy de acuerdo con usted. A ver. Listo. Michelle, ¿también me entendió? Vamos a hacerlo rápido esto. Michelle. Aquí auxiliar, sí, le entendí. Ya, me alegra muchísimo. Gracias. Listo. Ahora lo vamos a hacer bien rapidito. Mi objetivo solo es hacer el inciso A y que me entiendan cómo se calcula el reactivo limitante y en exceso. Yo sé que con sus diferentes profesores en cada uno de sus colegios han hecho diferentes métodos. Quien ha pasado con el señor Almendras ha hecho uno, quien ha pasado con eh, Febe en La Salle, quien ha pasado con Danitza en el Americano, quien ha pasado con la molécula en el San Francisco. Todos han hecho una forma diferente, pero quiero que me entiendan cómo es el criterio. ¿Sí? Lo primero, yo estoy bautizando como 1 y 2 acá. ¿Sí? Pero este 1 corresponde al yoduro de potasio y el 2 al ácido sulfúrico. Ojo, ¿por qué? Por el enunciado. ¿Qué voy a hacer? Voy a escoger uno de estos dos primero. De preferencia siempre se escoge el menor, pero me voy a arriesgar con el mayor, no sé, en orden lo voy a hacer, ¿sí? Como son dos datos, cualquiera va a decir, ¿y cuál voy a tomar? Y ahí recordamos el ejemplo del pan y el queso. Uno de los dos se va a acabar y el otro va a sobrar. Agarro este 500 primero, ¿ya? Con estos 500 gramos de yoduro de potasio, lo que yo voy a hacer es calcular el, la masa del otro reactante que tengo como dato para ver por comparación si es que se acaba o no. ¿Cómo? Nuevamente, con ayuda de mis pesos moleculares. Yoduro de potasio, 8 por 166. Y sulfato, o mejor dicho, ácido sulfúrico, 5 por 98. Así anulo todo esto. Resultado, 500 por 5 por 98 entre 8 por 166. Resulta en 184,49 gramos de ácido sulfúrico. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo que necesito hacer es lo siguiente. Esta masa que he calculado es la masa necesaria para consumir estos 500 gramos. ¿Sí? Esta es la masa, la proporción estequiométricamente correcta que se necesita. Pero, el gran pero viene acá. Yo tengo que comparar con lo que tengo, es decir, con 160 gramos de ácido sulfúrico. Esto es lo que tengo. Y esto es lo que necesito. ¿Sí? Esto. Ahora, ¿cómo está lo que tengo y lo que necesito? ¿Tengo más de lo que necesito o necesito más de lo que tengo? ¿Qué opinan? Miren, necesito 184, pero tengo 160. ¿Se puede?
No, No No auxilia se su puede, vida. no se puede, ¿no ve? No se puede, porque necesito más de lo que tengo. Y en economía, eso es pobreza, maldita pobreza. Entonces, no puedo consumir totalmente, esa es la respuesta. No voy a poder acabar mis 500 gramos de yoduro de potasio, porque no tengo la cantidad suficiente de ácido sulfúrico. Bueno, entonces voy a usar el otro dato, la masa 2, que son los 160 gramos de ácido sulfúrico. Y de seguro que me va a dar la solución. ¿Por qué? Si no es uno, es el otro. ¿Y cómo voy a hacer? Simplemente voy a invertir la fracción que previamente he empleado. Literal. Mire. Estoy copiando de ahí directamente. Y voy a simplificar. Y voy a calcular 160 por 8 por 166 entre 5 por 98. 433,63 gramos de yoduro de potasio. Y ahora vamos a resaltar esto con naranja. Yo necesito, para consumir los 160 gramos de ácido, 433,63 gramos de yoduro de potasio. Y eso lo voy a comparar con lo que conozco del yoduro de potasio, que eran 500. 500 gramos de yoduro de potasio. Esto sigue siendo lo que tengo, ¿no? Y esto es lo que, necesito. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está la relación? ¿Tengo más de lo que necesito? Sí, auxiliar. Ahora sí, me va a sobrar, de hecho, ¿no? Y en este caso, la diferencia, lo que sobra es el reactivo en exceso. El reactivo en exceso se va a calcular para este caso como 500 gramos menos 433,63 gramos. Vale decir 66,37 gramos de yoduro de potasio que sobra. ¿Y cuál es mi reactivo limitante? ¿Cuál será mi reactivo limitante? Esa es la pregunta del millón. A ver. El ácido El ácido sulfúrico. sulfúrico. Eso, a coro, qué bien, qué belleza. Reactivo limitante, 160 gramos de ácido sulfúrico. Qué belleza. Espero que se me haya entendido bien y que después lo podamos calcular solos de buena manera. ¿Sí? Así se calcula el reactivo limitante y en exceso. ¿Ok? Esito es cuando son dos. A la siguiente semana probablemente o en 2 semanas, vamos a ver cuando sean 3. Y listo. Solo es una extensión más. Lo demás, ¿qué quiere decir el reactivo limitante? El reactivo limitante en este caso, como ya hemos determinado qué es esto, bueno, pues esto va a ser mi base de cálculo. ¿Sí? Esta es mi base de cálculo. Es decir, antes tenía un solo dato. Ahora como tengo dos datos, yo voy a escoger uno de esos dos datos basado en las proporciones estequiométricas en la ley de Proust y voy a usar eso como base de cálculo. Entonces, 160 es lo que voy a usar de ahora en adelante. Listo. Eso es todo. Facilito. Pero, como dijeron los compañeros, requiere práctica. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? ¿Tenían algunos traumas, malos recuerdos del colegio respecto de esto? Sí, porque no podíamos calcular. Sí, siempre tropezábamos con esto, pero como ven, es facilito. Comparar nomás había sido. Calculas, comparas, calculas, comparas, conclusión. Así es que
No se compliquen, por favor. La peor complicación que vamos a tener van a ser los decimales. Pero la siguiente semana ya vamos a hacer cálculos un poco más extensos con los problemas del libro y con todos los decimales. ¿Sí? Vamos a ayudarnos con Excel y vamos a ayudarnos con esta aplicación para que puedan apreciar la resolución de buena manera. Por favor, les pediría que resuelvan los incisos B, C y D para comparar la siguiente semana y así sepan que sus resultados son correctos y qué podía fallar si es que no fuesen correctos. ¿Ok? Bueno, jóvenes, señoritas, compañeros, compañeras, espero que me hayan entendido y espero que haya sido una sesión muy útil para ustedes. Nos veremos la siguiente semana si es que no hay ninguna duda. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Quieren ir a almorzar? Listo. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen Nos provecho. vemos, Auxi. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Chao. sí. Nos vemos. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, Sharin. Chao, Brian. Hasta luego, auxiliar. Chao, chao. Hasta luego, auxiliar. Chao, Ramiro. Hasta luego, auxiliar. Chao, chao.